Bueno, en este video les voy a mostrar cómo implementar un diseño relacional en una base de datos física, en este caso en PostgreSQL. Cuando ya hayan instalado el software, en este caso, pues yo instalé la versión de Postgres 14, pero desde la versión 9.5 podemos trabajar de la misma forma. Abriremos entonces el pgadmin, que es la interfaz de gestión de base de datos de Postgres que viene incluida en la instalación. Yo tengo la versión 4, pgadmin 4, la que viene desde Postgres 10. La versión de Postgres 9.5 trae la versión pgadmin 3, que es una aplicación de escritorio, pues, y esta es una aplicación web, el pgadmin 4. Entonces, eh, recuerdan que cuando hicieron la instalación establecieron una contraseña para el administrador de Postgres y esa es la que se utilizaría aquí cuando nosotros queremos desplegar los elementos del servidor. Entonces esa contraseña se pondrá en este cuadro de diálogo para poder ingresar a los contenidos del servidor. Entre ellos están las bases de datos que tenemos aquí del lado izquierdo. Del lado derecho pues aparece el dashboard, el tablero para ver algunas cuestiones de rendimiento, ¿no? La base de datos predeterminada, perdón, la que se instala de manera inicial es Postgres y contiene información del sistema. Si nosotros queremos generar una nueva base de datos, pues lo podemos hacer de manera visual, dando botón auxiliar aquí en Databases y crear una nueva base de datos. O bien, a través de la herramienta de consultas. Bueno, aquí nos vamos a la base de datos, elegimos Tools y la opción Query Tool. Y ahí la forma más simple de crear una base de datos con una instrucción pues es create database. Nosotros vamos a utilizar un ejemplo que vimos en clase sobre cocinas y vamos a ejecutar este comando create database cocinas y damos clic aquí en el simbolito de play o bien con F5. En la parte inferior derecha aparece query returned successfully y el tiempo. O sea que la base de datos se ha creado. Vamos a actualizar, nos vamos aquí a Databases y damos refresh. Y ahí aparece la base de datos cocinas. Desplegamos su contenido y bueno, aparece pues todos los componentes que podemos manipular. En este caso solamente vamos a irnos a esquemas. Esquemas es una capa lógica que permite administrar los elementos de una base de datos. Podemos tener varios esquemas y en cada esquema pues varios elementos. De manera predeterminada hay un esquema público en donde todos los objetos de la base de datos son colocados y tienen obviamente acceso público. Podemos generar otros esquemas y establecer algunas reglas o restricciones de acceso para dar seguridad a nuestros elementos. En public estará por default toda la información si no se especifica otra cosa y entre esa información pues tenemos las tablas. Por el momento no tenemos ninguna tabla, pero pues vamos a generarlas. ¿Con qué vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar con este esquema. Se ve eh, un poquito rústico porque es el que generamos en el pizarrón en una clase presencial. Entonces hay que hacer todas las tablas y las relaciones, todas las restricciones de esta base de datos. Entonces, eh, lo primero que vamos a hacer es pues, generar la primera tabla, que es la de fabricantes. Voy a hacer más pequeño esto. Y bueno, fabricantes tiene dos campos, nombre y dir, que es dirección. Entonces vamos a ir aquí al pgadmin y estando en la base de datos cocinas, vamos a abrir otra query tool. Bien. ¿Por qué vamos a abrir otra? Porque en donde ejecutamos el create database, estamos trabajando en una query tool de la base de datos Postgres, como lo podemos ver aquí arriba, aquí donde está el cursor. Estamos trabajando sobre esa base de datos a través de un usuario Postgres. Entonces, si yo genero alguna tabla, en este momento se va a crear en la base de datos Postgres. Si yo quiero
que se genere en cocinas. Por lo tanto, voy a eliminar esto, ya no me sirve. Y estando en cocinas, me voy a Tools y genero o abro una nueva Query Tool. Si nos damos cuenta, en la parte superior ya aparece la base de datos cocinas. Quiere decir que todo lo que hagamos aquí se trabajará o se generará en esa base de datos. Ok, ahora sí. Voy a hacer esto un poquito más pequeño para tener visibilidad. Entonces tenemos a la tabla fabricantes, nombre y dirección. Para ello creamos una tabla con el comando createTable. El nombre de la tabla, fabricantes, abrimos paréntesis y luego viene la lista de campos y restricciones que componen a esta tabla. En este caso el primer campo es nombre y lo ponemos y posteriormente viene el tipo de dato de ese campo, en este caso de nombre. Y para ello pues les voy a mostrar esta tablita que contiene todos los tipos de datos que se pueden manejar aquí en Postgres. Aquí está la dirección electrónica en donde ustedes pueden verlo, es la documentación oficial de Postgres. Y bueno, tenemos los datos o tipos de datos clásicos que ustedes manejan en programación, como los numéricos, los de cadena, los de fecha, los booleanos, etcétera, ¿no? Y bueno, comenzando con los numéricos, tenemos a los enteros, cuyo nombre es integer y cuyo alias puede ser int o int4. Son los que tienen 4 bytes para almacenar a los números. Tenemos más pequeños de 2 bytes, que son los small int o int2. Y tenemos más grandes como los big int, que maneja 8 bytes, un rango de 8 bytes para la información. También tenemos a los string o cadena, que pueden ser char, como los tenemos aquí, o varchar. Los datos de tipo char son cadenas de longitud fija. Este tipo de datos los van a utilizar cuando sepan que la mayoría de los registros en ese campo van a tener el mismo tamaño, por ejemplo su matrícula, o por ejemplo RFC o CURP. RFC tiene una longitud de 13 y la CURP de 18. Y bueno, se especifica ese valor máximo aquí en n, ¿no? Y los varchar los van a utilizar cuando es una cadena, pero los valores de los diferentes registros pues varían o no son de cadena fija, ¿no? O sea, de un tamaño fijo, perdón. Por ejemplo, el nombre puede ser tan pequeño como, incluyendo apellidos hasta, no sé, de 15, o puede ser tan grande hasta de como 40, ¿no? O más. Entonces, ahí se recomienda usar varchar. Ay, perdón, me brinqué en los numéricos, a los decimales como float o los decimal. Que tenemos acá abajo, ¿sale? Esos son numéricos, pero con punto decimal. Los real también, que son float 4, que son los que más se utilizan. Ok. También los date, que son de tipo fecha, ese no tiene alias, ese se maneja tal cual, el tipo date. O los boolean, que solamente aceptan verdadero o falso, si tienen alias, que es bool. Y como pueden darse cuenta, pues aquí tenemos un montón de tipos de datos que se pueden utilizar. Muchísimos, ¿no? Inclusive figuras como circle, como tenemos aquí, ¿sale? Bueno, entonces regresando a el esquema, pues tenemos que especificar nombre. De acuerdo a lo que acabamos de mencionar, pues el tipo de dato de nombre sería varchar con un tamaño máximo, no sé, se me ocurre de 35 caracteres. Después coma y vamos a especificar el segundo campo. El segundo campo es dir, que se trata de una dirección. Entonces ponemos dir y también va a ser un varchar en este caso, ¿no? Entonces se me ocurre ponerle 50 porque va a incluir calle, número o colonia. Yo creo que más, yo creo que le ponemos unos 100. Ok, y listo. Hemos terminado con la definición de los campos. Ahora hay que poner la definición de las restricciones. En este caso, la única restricción que tenemos aquí es el nombre, que actúa como clave primaria. Claro, lo más recomendable es poner pues, un código, ¿verdad? No un nombre de fabricante, una clave, pero bueno,
tenemos aquí el nombre y por lo tanto tenemos que especificar que es una restricción. Mi restricción es primary key, clave primaria. Y entre paréntesis vamos a poner el campo que es clave primaria. En este caso, el campo nombre. Obviamente este campo ya debió de estar definido antes para poder usarlo aquí como primary key. ¿Sale? Se puede poner la palabra primary key después del campo, pero vamos a hacerlo de este modo, un poquito más ortodoxo. Entonces damos enter y listo, ya tenemos el código para la primera tabla. Todavía no existe hasta que lo ejecutemos. Entonces vamos a ejecutarlo, ya sabemos, con F5 o con play. Y listo, se ha ejecutado correctamente la consulta. Es una consulta, aunque es una consulta de definición de datos. Nos vamos aquí a cocinas, al esquema. Vamos a actualizar todo y aquí en tablas ya tenemos a nuestra primera tabla que es fabricantes con sus dos columnas y una sola restricción. En constraints están las restricciones que es la clave primaria. Está compuesta obviamente por el campo nombre. ¿Sí? Ok, esa es nuestra primera tabla y del mismo modo vamos a crear las demás. La siguiente tabla que vamos a crear es la de TELFAB, teléfonos de los fabricantes. Esta tabla obedece a un atributo multivalorado llamado teléfono, que indica que cada fabricante puede tener muchos teléfonos. Entonces, como no sabemos cuántos, no lo pusimos como campo en fabricantes, sino generamos una tabla para ir poniendo la clave primaria del fabricante y su teléfono número 1. En otro registro, nuevamente la clave primaria del fabricante y su teléfono 2 y así sucesivamente con todos los fabricantes. Esto tiene fines didácticos, aunque no es muy funcional en este caso en particular, ¿verdad? Pero bueno, voy a escribir el comando para la generación de esa tabla. Bueno, aquí está el comando para especificar los campos de la tabla telfab, es create table telfab, y luego entre paréntesis los nombres de los campos. En este caso es nombre, nombre fab, de hecho, y teléfono, como los tenemos aquí. Nombre fab está actuando como clave foránea, por eso lo tenemos subrayado en forma discontinua. Al actuar como clave foránea quiere decir que va a relacionar los datos que se tengan en ese campo con los datos que existan en la tabla fabricantes. Por lo tanto, el tipo de dato de cualquier clave foránea tiene que ser exactamente igual al tipo de dato que sea la clave primaria con la que se relaciona. Entonces, nombre fab es en este caso clave foránea desde la tabla fabricantes en el campo nombre tendrá que ser del mismo tipo. En este caso, en fabricantes nombre es varchar de 35, por eso es que el campo correspondiente y que será clave foránea es también varchar de 35. Y luego teléfono, pues le ponemos ya otro tipo de dato. Aquí elegimos char de 15. Ok, ¿qué nos falta por hacer? Especificar las restricciones. Tenemos una clave primaria y tenemos una clave foránea. Comencemos con la clave primaria. Primary key. Se conviene ponerlo todo con mayúsculas las palabras reservadas, ¿verdad? Primary key. ¿Y cuál es primary key? Nombre fab combinada con teléfono. Si dejáramos al nombre fab solamente como clave primaria, estaríamos hablando prácticamente de una extensión de la tabla de fabricantes, que se puede hacer, pero entonces esto me acepta solamente un teléfono para cada fabricante. Pero pues obviamente como lo marcamos en el esquema relacional, pues los dos campos son la clave primaria, es una clave primaria compuesta. Por eso se pone solamente una restricción primary key y entre paréntesis los dos campos que la componen. Bueno, esa es la primera restricción. Y la segunda es una clave foránea, es decir, el campo nombre fab actúa como clave foránea desde la tabla de fabricantes. Y se escribe con la palabra reservada foreign key. Establecemos cuál va a ser la clave foránea. En este caso es nombre fab, nada más. Y lo completamos con la palabra reservada reference. Y especificamos de qué tabla o con qué tabla se va a relacionar y con qué campo de esa tabla. En este caso es la tabla fabricantes
y entre paréntesis el campo. El campo que actúa como clave primaria ahí es nombre. Este es opcional y se busca automáticamente un índice único o una clave primaria que sea del mismo tipo que del nombre fab y se hace la relación en automático, pero a veces puede causar confusiones cuando tenemos más de un campo de este tipo, que se puede dar. Y bueno, con esto terminamos la definición de esa tabla telfab. Punto y coma, y para ejecutarla seleccionamos nada más la instrucción que queremos correr y damos clic en play. Listo, se ha generado la tabla. Entonces, nos vamos aquí, refrescamos en el esquema y ya tenemos dos tablas. La primera es fabricantes que ya teníamos y la otra es telfab. Ya tenemos esas dos tablas. Aquí en telfab tenemos dos restricciones. Una es primary key, que es esta, telfab key, y luego la otra es telfab nombre fab, que es foreign key, por eso se le pone por default un sufijo. Nosotros podemos especificar estos nombres de restricciones, pero en este caso lo dejamos que lo haga el software en forma automática. Ok, bueno, ya tenemos esas dos tablas. Ahora voy a escribir el comando para la siguiente tabla, que va a ser la de distribuidores. La tengo que generar primero antes de generar la tabla de fabdist, ya que esta tabla, fabdist, tiene una clave foránea desde distribuidores. Y si no existe la tabla distribuidores, pues no voy a poder especificar una clave foránea que venga desde allá. Por eso es que primero va a distribuidores. Voy a escribirla ahora. Bueno, aquí está entonces la instrucción para generar la tabla de distribuidores. Son tres campos: nombre, dirección y teléfono. Tal cual los ponemos aquí: nombre, dirección y teléfono, seguido de su respectivo tipo de campo o de dato que almacenarán. Nombre varchar 35 también, dirección varchar 100 y teléfono char 15. La única restricción que tenemos aquí es la primary key, que va a ser el campo nombre que tenemos acá. ¿De acuerdo? Vamos a ejecutar este comando. Y listo, ya se ha generado la tercera de nuestras tablas, que es distribuidores. Y aquí la tenemos del lado izquierdo. Aquí está distribuidores, con sus tres columnas. Y su única restricción, que es la clave primaria. Ok. Ahora ya estamos en condiciones de crear a la tabla fabdist. Esta tabla, recuerden, surge de una relación de muchos a muchos entre fabricantes y distribuidores. Entonces va a estar conformada por las claves primarias de esas dos tablas, haciendo la función de claves foráneas en este lado, bueno, en cada uno de los campos. Y la clave primaria va a ser la combinación de esas dos claves foráneas. Va a ser una clave primaria compuesta. Voy a escribir el comando correspondiente. Bueno, aquí está el comando para generar esa tabla de fabdist. Aquí se ve completo. Se genera la tabla fabdist y los dos únicos campos es fab y dist, como tenemos en la parte derecha. Aquí están fab y dist. Recordemos que tienen que ser del mismo tipo que como es la clave primaria a la que hacen referencia. Entonces fab viene de fabricantes, por lo tanto fab tiene que ser del mismo tipo que es la clave primaria de fabricantes. La tenemos acá como varchar 35 y aquí también será varchar 35. Lo mismo pasa con dist, es una clave foránea que viene de distribuidores. La clave primaria es nombre y nombre es varchar 35, por lo tanto dist también es varchar 35. La clave primaria es una clave primaria compuesta tanto de fab como de dist. Los dos campos son clave primaria. Y aquí tenemos dos claves foráneas, una fab y otra dist. Las tenemos que especificar de forma distinta. Entonces tenemos dos foreign key. El primero es fab, que hace referencia a fabricantes en el campo nombre, que tenemos acá arriba, fabricantes en el campo nombre, que es su clave primaria. Y la segunda clave foránea es dist, que hace referencia a la tabla de distribuidores al campo nombre. Aquí está distribuidores y su campo nombre. ¿Okay? Listo, entonces vamos a ejecutar el comando y lo corremos. Ya está la consulta efectuada y nos vamos a ver que se haya generado. Aquí refrescamos y nos vamos a tables. Ya tenemos 4 tablas. Aquí está fabdist, justamente.
con sus dos columnas y sus tres restricciones, una que es la clave primaria compuesta y dos claves foráneas. Bueno, el ejercicio va a ser que ustedes terminen esta base de datos y además que obviamente generen más bases de datos según los ejercicios que tengamos del modelo entidad-relación. Primero para generar su correspondiente diagrama relacional y después implementar el código para generar la base de datos de cada uno de esos ejercicios.